su propiedad, mas me probará, me limpiará. Ahora igual salve. Así pues, de pie, no vamos a dar lugar al pasado. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Santiago, el capítulo 1, Santiago, el capítulo 1. Tito, Filemón, Hebreos, y después enfrentamos el libro de Santiago, el capítulo 1, por favor. Amén, ¿lo tenemos? Amén. Vamos a leer todos juntos versículos 19 al versículo 27. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27, todos juntos, dice de la siguiente manera: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de la malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y preserva en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de verdad es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha. Vamos a orar. Gracias, mi Dios, por este día. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí. Te rogamos en el nombre de Cristo, tu buena mano sea con nosotros. Nos permitas, mi Dios, aprender a vivir y preparar nuestros corazones para escuchar tu palabra. Nos hables y con toda gracia y disposición nos permitas llevarla en práctica. Úsame con poder, con sabiduría y con gracia para exponer tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. El libro de Santiago viene inspirado, claro, bajo el Espíritu Santo, pero Santiago trae una escuela diferente. Santiago no fue como los discípulos, guiado a través del maestro y con un lapso de tiempo de 3 años. No, Santiago, este personaje, es el hermano de Jesús. Y Santiago era el hermano mayor, si hablamos de sangre, ¿me explico? El segundo después de Jesús. Y Santiago creció con, me imagino yo, cierta espinilla ahí, viendo a un hermano mayor que obedecía con toda gracia y hacía bien su trabajo, y él intentando probablemente seguirle, erraba y pecaba y fallaba,
y viendo a un hermano mayor que era perfecto, maduro, y él teniendo caída tras caída tras caída, viendo la sabiduría de su hermano, creciendo con él, llegando a observar su diario caminar, su forma de dirigirse con su madre, su forma de dirigirse en el trabajo, con los que le escuchaban, con los que le hablaban, sus actitudes medias extrañas de luego desaparecer y ¿dónde está? Y que se quedó allá con los hablando en la iglesia. ¿Qué te pasa? Él traía una escuela diferente a la de los discípulos. Cuando el Señor Jesucristo se va, muere, resucita y empieza a buscar a los discípulos otra vez, entre ellos aparece precisamente Santiago. Él no tuvo un llamamiento como el de Pablo, que le apareció la luz y le dijo, pues mira, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Me explicó? Vente, vamos, te he escogido. No. Él tuvo una escuela diferente. Y en sus escritos luego se nota. La forma de trabajar es una forma similar a la que él aprendió en casa. Y él escribe de forma neutética en la mayoría de sus cortos capítulos. Esto es una acción. Él enfrenta cara a cara. Él está pidiendo a sus lectores, volteen a ver a los ojos, que te voy a decir algo muy importante. Volteen a ver a los ojos. Él está pidiendo la atención para hablar cara a cara, frente a frente, sin pelos en la lengua, porque Santiago no tiene pelos en la lengua. Y como Santiago no tiene pelos en la lengua, yo tengo que contar el asunto, ¿sabes? Entonces, se pone directo y habla fuerte. Y comienza recordando el versículo 19, o sea que los creyentes en ese tiempo y los de aquí también sabemos lo que va a decir. Y dice, me es necesario recordarte, creyente. Por esto, mis amados hermanos, enseña y dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Santiago está diciendo, sí, yo sé que ya saben lo que estoy a punto de decirles, pero necesitan oírlo nuevamente. Y voltea a ver a los creyentes y les dice, hay tres cosas muy importantes que fertilizan, que preparan el terreno del corazón para recibir la palabra de Dios sembrada en nuestros corazones. Pon atención. Hay tres cosas importantes que fertilizan, que preparan, que meten el yugo de nuestra dura tierra y la rompe y la arrastra de tal manera que la vuelve útil. Yo sé que ya sabes esto. Yo sé que ya sabes esto. Pero déjame recordártelo. Hay tres cosas muy importantes que usted creyente debe de saber. Número 1. Dice el versículo 19. Todo hombre sea pronto. ¿Para qué? Pronto para oír. Hay algo que muy común nosotros hacemos. Y desde que somos niños, uno va a la escuela, y por eso dicen que pasaste la escuela de noche, porque uno va a la escuela, está el maestro enfrente, y ¿sabes qué hacemos? ¿Realmente lo escuchamos? El maestro está enseñando cuánto es 2 más 2, y uno no llega a su casa. ¿Y qué aprendiste? A ver, ¿qué escribiste? Me explicó, ¿qué tarea te dejó la maestra? No, pues no me acuerdo. Uno, tristemente, desde que es niño,
tiene a hacer esta gran falla. Y es que no sabemos escuchar. O no queremos escuchar. Tristemente llega a la iglesia y la palabra de Dios, y en este detalle es el mismo error. La palabra de Dios, quiero obrar en nosotros, está para guiarnos, para instruirnos, para corregirnos en justicia, de tal manera que es necesario oír. Y la palabra de Dios nos entra por un oído y con la misma rebota. Y uno apaga al que está aquí enfrente. Y puede permanecer sentado la hora y media, 30 minutos y no escucha. Pero cuando algo nos interesa, Mano, yo sigo la Fórmula 1. Y en ocasiones, por cuestiones de que son en otros países, sale hasta la 1 de la mañana, 3 de la mañana. y yo no tengo tele para andarla viendo. Y en el teléfono sale hasta el día siguiente ya el resumen. Pero en ocasiones, cuando sí la alcanzo a ver, Hay algo buscando dónde comprar unos tristes tacos que tengan tele y que pongan la Fórmula 1. Y ahí estoy. Y uno escucha los detalles. Y sabe cuántas décimas son importantes, cuántos minutos tienen que tener, cuál es la vuelta rápida, saben cuánto tiene que desgastarse las llantas, cómo se llama cada uno de los conductores, cuál es el propósito. Si tú le vas al Checo Pérez, uno escucha y porque le interesa aprende. ¿Me explico? Es increíble que uno puede sentarse un ratito delante de una película y sales y porque escuchaste, te aprendiste las escenas o los nombres de los personajes. ¿Me explico? Y la palabra de Dios conociendo, nuestra forma de aprender, nos dio una mente interesantísima. ¿Me explico? Y a través de escuchar, uno puede desarrollar algo tan increíble. pongan atención, le voy a dar un ejemplo. Escuche con atención. Había un árbol grande, con las flores amarillas, las ramas extendidas por todos lados. En la parte de abajo, las raíces corrían grandes y gruesas, y arriba un fruto rojo. Así como escuchaste y te imaginaste un árbol grande, con las flores amarillas, y en tu mente, al escuchar un fruto rojo, ¿sabes qué hizo? Dibujaste todo lo que te hablé. ¿Me explico? Dibujamos todo lo que escuchamos. Y la palabra de Dios dice, a ver, dice Santiago, hay algo que tiene un propósito aquí. La palabra de Dios nos enseña. Timoteo capítulo 2, 1 de Timoteo. Ama, nos enseña. Y la forma en la que uno aprende tiene mucho que ver con la atención que usted y yo le ponemos a lo que escuchamos de la palabra de Dios. Tiene mucho que ver la atención que usted y yo ponemos a la palabra de Dios. Prestar atención es estar dispuesto a escuchar. Es estar dispuesto a escuchar. Y cuando un creyente cierra sus oídos para no escuchar la palabra de Dios, entonces hay problemas. Constantemente encontramos el que tenga oídos para oír. El que tenga oídos para oír, y una y otra vez, porque escuchamos la palabra de Dios, pero no tenemos el interés, la disposición de realmente escuchar. Y algo
primordial para que el terreno de nuestro corazón pueda ser trabajado y que la palabra de Dios traspase y haga efecto en nosotros. Es necesario, dice Santiago, aprender a escuchar. Número 2. Estoy en el versículo 19. Todo hombre sea pronto para oír y tardo, ¿para qué? Sí, lentos para hablar. Mantener la boquita cerrada para dar lugar a pensar, a meditar, a evaluar, a considerar qué es necesario para aprender. Santiago tiene enfrente a su público. Y no me voy a detener en el público porque en la mina del Señor hay de todo. Pero hay algo singular en el momento de una conversación. Y esto es una conversación, se lleva a cabo. Si usted habla solo, cuidado, que no resuelve. Pero se necesita alguien más. ¿Me explico? A partir de 2 o 3 personas en adelante. ¿Okay? Y es, uno habla, escucha, piensa sus respuestas y comenta. Habla, el otro escucha, piensa sus respuestas y comenta. Pero ¿cuántos hablamos sin pensar? ¿Cuántos hablamos sin pensar? ¿Cuántos no dejamos a alguien hablar? ¿Me explico? El momento en que uno está conversando, y esto son como en ocasiones en los pleitos en casa. ¿Me explico? Uno está, te dije que y otro, pero yo no, tú cállate, no. Y cuando expresan lo que tú quieres decir, cuando quieren arreglar el asunto, si no se puede, a ver, primero tú y luego yo. Esto no es una conversación. A mí personalmente, cuando no consigo tener una conversación con alguien, me puede. Pienso yo, o yo necesito cambiar mi forma de pensar, o no sé, pero no puedo mantener una conversación con alguien, me puede mucho. Es importante el tener esto bien abierto y escuchar, pensar, ver lo que vas a hacer. ¿Me explico? Y hablar, porque en las muchas palabras, para empezar, no falta el error. ¿Me explico? Y luego uno llega y se te está enseñando algo y en vez de escuchar, ahí estás. Pero, ¿qué pasa si hago esto y leo esto y quitas la voz del maestro y no guardamos silencio? Y nos quitamos el privilegio de la sabiduría. La sabiduría. Hay un ejemplo en la Biblia, no recuerdo bien, pero le dicen al muchacho, no sé si era Job o en Proverbios, le dicen al muchacho que cuando hables entre sabios, guarde silencio y adquiera sabiduría. Estoy parafraseando. Era que guarde silencio y adquiera sabiduría. Y estás conversando con adultos y tú ves cómo ellos hablan de pagar impuestos y del trabajo, y uno en ocasiones todavía no llega a eso y se pone a, aprender. Ahora, entendiendo eso, cambiamos nuestra manera. Y dice Santiago, para arreglar nuestro corazoncito, no solamente es necesario escuchar, sino también es necesario hacer un esfuerzo por guardar silencio, por ser tardos para hablar. No luego que nadie dice, yo, ese es mi pensamiento y por eso hago esto. No. Shh, espera. Aprende, escucha, piensa, maquina lo que vas a hacer y entonces sí, hablemos. Piensa, hermano, sea tardo para hablar. Y último, dice,
Versículo 19. ¿Tardo para qué? Y esto tiene que ver con la recepción de la palabra de Dios en nosotros. Cuando la palabra de Dios toca una llaga viva, el pecador de la manera más humana, de la manera más normal, reacciona con una actitud defensiva, de indignación, de ira, y no produce la vida justa que Dios quiere, porque la ira siempre va a aborrecer la corrección. Segunda de Timoteo, si gusta escucharlo, ¿no? Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios, y comienza de la mano con lo que está diciendo Santiago, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El aspecto de corregir muchas veces a nadie le gusta, muchas veces a nadie nos gusta. Dice la palabra de Dios que la disciplina presente parece ser no causa de gozo, sino de tristeza. ¿A quién le va a gustar que lleguen y digan: hermano, ¿sabe qué? Lo que estás haciendo está mal. Está mal. Muchas veces nuestro jefe nos ha regañado. ¿Y cuántas veces no hemos contestado? ¿Me explico? Contestado de la misma forma en la que nos han hablado. ¿Cuántas veces no hemos perdido nuestro testimonio por un detallito como estos? ¿Cuántas veces allá afuera tenemos problemas con nuestra ira? Y en el sentido espiritual, dice Santiago, creyente no es diferente. Tristemente no es diferente. Cuando el Espíritu Santo de Dios toca una llaga viva, ¡ay! ¿Por qué mi pecado no? Y uno reacciona. Y dice la palabra de Dios: por eso debemos de ser tardos para la ira, porque en vez de guardar silencio y en vez de oír, vamos a reaccionar y todo se pierde. Cuando la palabra de Dios nos toma, eso es de producción. Cuando la palabra de Dios nos toma y nos enfrenta con nuestro pecado, el pecado avergüenza y uno reacciona. ¿Te acuerdas qué hizo David? No, mira, ese hombre merece la muerte. Y entonces el profeta lo voltea a ver y le dice: ese hombre eres. Redarguye, corrige con justicia, y no nos va a gustar. Pero para que la palabra de Dios transforme nuestra tierra dura, tiene que encajarse y ser trabajada y ser moldeada, y para que pueda hacer efecto en usted y en mí, necesitamos aprender a ser tardos para la ira. No, pastor, ¿usted qué se mete? No, hermano, ¿tú qué sabes de mi vida? Hijo, tú una... Dios quiere trabajar con usted y conmigo. Es necesario aprender a escuchar, a guardar silencio y a ser tardos para la ira, porque con un propósito Dios nos habla. Con un propósito Dios nos dirige, con un propósito dejó la palabra de Dios para usted y para mí, con el propósito de santificación progresiva, con el propósito de parecernos cada vez más a nuestro Salvador, con el propósito de ser creyentes que en buenas obras abundemos, con el propósito de marcar una diferencia
diferencia en nuestra vida. Pero la ira muestra lo sucio y lo perverso del corazón. Estaba estudiando en el instituto. A mí me encanta pelear. Me encanta las luchitas. Yo no soy tanto de hablar. Me encantan las luchitas. Y un día llegó un compañero de cuarto que, tú sabes, hay caracteres que son buscapleitos, gracias a Dios no son buscapleitos, y hay caracteres que nos encantan a molestar, pero que no son de pelear y son bruscos, son pasivos, pero qué buenos son para dar lata. ¿Me explico? Hay hombres que son pasivos, pero buenísimos para dar lata. Y él era uno de ellos. Y yo estaba estudiando, tenía una tarea difícil de aplicación expositiva, y él era uno de los más inteligentes y me dice: Hernán, estás mal. Así, yo mi tarea, estás mal. Yo me había matado toda la semana estudiando. Y yo me volteaba y le decía: ¿tú qué te crees? Y que me empieza a decir, y que me paro, ahora sí te vas a ver. Y me dice: Hernán, no me muestres tu corazón. Para mí fue una verdad directa, porque precisamente la ira, el enojo, el pleito, los celos, las iras, las contiendas y todo lo que gobierna en nosotros estaban mostrando lo perverso que hay. ¿Me explico? Las actitudes, hermano, no muestres su corazón. Mejor que solamente Dios se entere de lo que usted y yo tenemos allá al fondo. Y es por eso que es bueno escuchar, guardar silencio, no ira. Y entonces, con sabia y buena actitud, dice la palabra de Dios, se hace pues. No la ira. Nota. Toma el detalle de explicar más lo de la ira que todo lo demás, y Dios en su sabiduría lo sabe. Dice el versículo 20. Dice el versículo 20: porque la ira del hombre no obra ¿qué? Justicia de Dios. Esto está diciendo que la paz de Dios que gobierna en nuestros corazones, la paz de Dios que gobierna en nuestros corazones, que nos ayuda, no va con la justicia de la ira. ¿Me explicó? Dios quiere obrar, Dios quiere bendecir, pero la ira no nos deja y nos aparta. Y la ira viene por una serie de compañeros que, híjole, qué terribles son estos compañeros. La paz acepta. La paz acepta precisamente el plan de Dios. La ira rechaza la reprensión, pues la ira no produce la justicia de Dios. La ira aborrece la corrección, pues la ira no obra en la justicia de Dios. La paz acepta las dos anteriores, la justicia y la corrección. La paz. La paz. ¿Quieres cambiar? ¿Queremos ser diferentes? ¿Quieres un matrimonio que honre y glorifique a Dios? Guardar silencio, aprender a escuchar y ser tardos para la ira. Dice el versículo 21: por lo cual
Esto quiere decir que después de preparar nuestros corazones para recibir la verdad y explicar que la ira es una reacción inmunda y maléfica a la cual Dios manda a desechar y deshacer y no volver a encontrar, dice, estamos listos para recibir la verdad como es debido, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, y aquí viene una palabra muy importante para nosotros. En el centro del versículo 21 encontramos la palabra recibir. En el original, esta palabra dekomai, y te digo esto porque es importantísimo. Dekomai tiene no solamente la idea de tomar algo, recibir, como la traducción que tenemos lo pone, sino que tiene la idea de abrazar algo y hacerlo suyo. ¿Me explico? Dekomai, repito, tiene la idea de abrazar algo y hacerlo suyo. Te voy a dar ejemplos donde encontramos la misma palabra de esto. Vamos a Juan capítulo 4. Juan, el capítulo 4. En la Biblia encontramos esta misma palabra de Comay. Juan capítulo 4, versículo 45. Dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían habían ido a la fiesta. Jesús aquí había sanado al hijo de un noble en esta idea. Ellos se habían llegado y recibieron, hicieron suyo. ¿Me explicó? Esta idea, Hechos del capítulo 17. Hechos del capítulo 17. Voy a rápido porque tengo el tiempo encima. Hechos del capítulo 17, versículo 11. Dice de la siguiente manera, ya lo tengo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga 17:11, de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Me explicó, es la acción de hacer suyo una idea, un mandato, una orden, un pensamiento. Recibir, hacer suyo. Uno más, 1 Tesalonicenses 1:6, más adelantito de donde estamos. 1 Tesalonicenses 1, versículo 6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Esto quiere decir que en momentos difíciles, uno de ellos hizo suyo la palabra de Dios. ¿Me explico? Entendiendo esto, Santiago capítulo 1, versículo 21 dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No habla de inconversos, repito, está hablando a creyentes. Salvar vuestras almas no es del infierno. Despojarse de toda inmundicia es despojarse de todo lo que queda de la perversidad de nuestro corazón. Y entonces dice la palabra de Dios, recibir, esto es aceptar con humildad la palabra del Señor. ¿Han visto? Yo creo que hicimos un ejemplo de esto. En Hermosillo, en una de las parques principales, el gobierno puso un poste de luz y al lado sembró un árbol de esos que crecen grandísimos. Con el tiempo, el árbol empezó a crecer y empezó a abrazar el poste, de tal manera que a lo largo de los años usted va a ese parque y ve el árbol, no encuentra el poste hasta la mitad del poste hacia arriba. El árbol y el poste se unieron, es parte ahora. ¿Me explicó? Creció junto con y lo recibió, lo hizo suyo.
¿Me explico? Entendiendo esta idea, dice la palabra de Dios, creyentes, por esto mismo, por lo cual, por favor, desechen toda inmundicia. Esto es lo que acabamos de ver atrás, la perversidad de la ira, del no oír y todo ese asunto. ¿Me explico? Toda inmundicia y abundancia de malicia, y hagan suyos, hagan lo propio con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar las almas. En el Antiguo Testamento, el Señor enseña que desde chiquitos se les introduce la palabra de Dios. Y dice que en nuestro corazón está escrita la ley. Por eso es la palabra implantada. Y el trabajo que la obra de Dios en su creación ha hecho con usted y conmigo, que reconoce a un Dios vivo y verdadero, es una semilla que mora en nosotros. Y cuando dice, para poder hacer este trabajo con la palabra implantada, necesita nuestro corazón ser trabajado. Se entierra y órale, con mansedumbre, iglesia, con mansedumbre aprendemos a escuchar. Muy bien, ahí va jalando, con prudencia, con cuidado. Escuchamos y guardamos silencio. Muy bien, y con ese silencio y con ese cuidado somos tardos para la ira. Y entonces la palabra de Dios, esa semillita implantada en nuestros corazones, va a producir frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Me voy a saltar algunos pasajes por cuestiones del tiempo. Nota lo que dice en los últimos versículos 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Ahora, por los versículos de atrás y lo que me salté, hay dos tipos de creyentes: el que hace lo bueno y el que hace lo malo. ¿Okay? Hay dos tipos de creyentes. Y dice la palabra de Dios, aquí, hay que notar aquí, que usa la palabra religión. ¿Okay? La palabra religión, en definidas cuentas, quiere decir, es una comunidad o una organización religiosa. En este caso, tenemos el ejemplo del judaizante, ¿me explico? Pero dice algo muy singular. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es que es vana. Ahora, voy a decir esto con mucho cuidado. Pero habemos creyentes religiosos. Habemos creyentes que nuestra semilla quiso germinar y no la dejamos. Dice la palabra de Dios, tu religión. Nota que es neutético el asunto, directamente, ojo a ojo, cara a cara. Su religión es vana. ¿De qué te sirve, creyente, venir a la iglesia todos los días y ser un hipócrita? ¿De qué nos sirve, creyentes, venir a la iglesia, servir a Dios, estar aquí enfrente y vivir tu vida? ¿De qué nos sirve, creyentes? ¿De qué nos sirve ser hijos de Dios? ¿De qué nos sirve ser hijos de Dios si no somos buenos y diligentes en algo tan sencillo como la lectura bíblica,
y la oración. Tu religión es vana. Él quiere trabajar contigo y conmigo. Él está dispuesto para hacerlo. Él está atento. Y la palabra de Dios es útil para nosotros. Es útil con el fin de ser hombres perfectos, listos, preparados, maduros para toda buena obra. Pero nuestra religión es vana. Nuestra religión es vana. Y entendiendo eso, Dios en su gracia y su misericordia, y sabiendo la necesidad que tenemos de un cambio en nuestras vidas, nos explica un asuntito de religión. Versículo que siga. 27. La religión pura y sin mácula ante de Dios el Padre es esta, y la define. Número 1. Visita a los huérfanos y a las viudas en sus momentos difíciles. Número 2. Guárdese sin mancha del mundo. Guárdese sin mancha del mundo. Veíamos en la mañana en la clase de discipulado el aspecto de conocer a Dios. Y probablemente usted y yo hagamos buenas obras. Qué bueno. Haga buenas obras. Pero guardarnos sin mancha en este mundo es hacer uso de la santificación progresiva en nuestras vidas. Dice Santiago, el mismo libro del capítulo 4, no estamos lejos del contexto, les dice a los creyentes de la misma forma neutética, los voltea a ver y les dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? No sabes, o sea, sí sabes que acaso no es por tu carnalidad. Estás en pruebas de circunstancias, pedís y no recibís. ¿Por qué no pedís? No recibís, ¿por qué? Porque pedís mal. ¿Qué es esto? Una religión mala. Y no es porque pides mal y luego pides y dices: ah, Señor, no me contesta. Y la tesis del texto los voltea a ver y les dice: mira, oh almas adúlteras, en un sentido espiritual. Oh almas adúlteras. Una pregunta retórica: ¿no sabéis? O sea, sí sabemos que nuestra amistad con este mundo, con el que tenemos que vivir una vida sin mancha, que nuestra amistad con este mundo es que enemistad contra Dios. Y cualquiera pues que se ose llamar amigo del enemigo de Dios, voluntariamente se considera. Voluntariamente se considera. Tardos para oír, tardos para hablar, lentos para hablar. Y en el mejor momento, la disciplina, una de las cualidades por las cuales usted y yo sabemos que somos salvos, hijos de Dios, es porque tenemos un Padre que nos corrige en el mejor momento de trabajo, nuestras vidas, nuestro crecimiento espiritual. Tardos para irarse. Eso es palabra de Dios. Es la obra que Dios dejó para nuestro beneficio, para nuestro diario vivir. No te manda a leer las escrituras, te manda a escudriñar las escrituras. No te manda a quedarte por encima. Ah, mira qué bonito, hoy leemos esto. No. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Yo quiero escuchar la voz de Dios. Que tu religión
no se afana. Cuidado, cuidado, creyente. Tiene su propósito. El fin es hombres que estemos enteramente preparados para toda buena obra. La palabra de Dios nunca va a enseñar sobre creyentes calientavacas. A todos nos demanda un crecimiento espiritual. Vamos, ya su Biblia, vamos, ore, vamos, crezca, vamos, corra la carrera espiritual que tenemos por delante, siguiendo la meta, de tal manera que un día, cuando lleguemos a su presencia, podamos decir como el apóstol Pablo: he corrido, he peleado la buena batalla, he llegado a la meta, he guardado la fe. Una buena religión, pura y sin mácula. Guarda su fe, creyente. Guarda su fe. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, por este día. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades que este mundo ha ofrecido para desaparecer tu Biblia, la has vuelto eterna para nosotros. Gracias por los hombres que se dejaron usar e bajo inspiración divina pudieron escribir estos preciosos 66 libros. Y gracias por todavía hablarnos y guiarnos y dirigirnos a través de tu palabra para poder, bajo la santa dirección y la guía del Espíritu Santo, ser creyentes que podamos escuchar la voz de Dios. Padre, ayúdanos. Padre, ayúdanos. Con los ojos cerrados. Nadie viendo a nadie. Si usted llegase a dormir el día de hoy, ¿a dónde cree que irá su alma? La palabra de Dios nos enseña 4 puntos muy importantes de cómo usted puede tener la seguridad de que su alma va al cielo después de la muerte. Y queremos explicarle. ¿Quién dirá, pastor Ramos, yo no sé dónde va mi alma después de la muerte? Levante su mano. Queremos hablar con usted. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien que diga, yo no sé dónde va mi alma después de la muerte? Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Dice la palabra de Dios, pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero el que se considera a sí mismo y se ve, y luego olvida lo nuevo, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, la persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es esto? No se olvide. Busque llevar a la práctica la palabra de Dios en su vida. Busque retener en su corazón, en su mente, lo que Dios le habló. Busque guardar los consejos divinos de Dios para usted y sígalos. De nada sirve tener el conocimiento y no hacer absolutamente nada. Sígalos. Practique su vida cristiana bajo la influencia de la palabra de Dios. No ser solamente oidores, sino hacedores de su palabra, de la ley, de lo que enseña. Basta ya
de una religión falsa, vacía, sin Cristo. Basta ya. ¿Por qué no decide el día de hoy que va a guardar la palabra de Dios en su corazón? No solamente la va a guardar, sino que va a esforzarse por practicarla, para que entonces podamos vivir en este mundo sin mancha, enamorados. Padre, gracias, Dios, por este día. Gracias por tu palabra. Te rogamos en el nombre de Cristo que buena mano seas con nosotros y nos ayudes. Nos guíes a rectitud en Cristo Jesús. Amén. Vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Por favor, si ustedes necesitan un sobre, levanta su mano, estarán pasando los sugieres en un momento más.